Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Nunca olvides a Dios. Ni un momento. Aprender a respetar la opinión de los demás, aprender a respetar la decisión de la mayoría, aprender realmente a controlar nuestras emociones dentro de la ira, dentro del inconformismo, es algo que en este momento como país necesitamos, es algo que en este momento como ciudadanos, como involucrados también en el tema electoral, deberíamos nosotros concientizar. Qué importante hoy y en lo sencillo de la vida hemos visto la necesidad de hablar sobre el respeto, hablar sobre el distorsionamiento de información que hace que entre ecuatorianos nos peleemos, que hace que entre ecuatorianos literalmente nos distanciemos. Hoy estamos ya a la semana de las elecciones y lo que no queremos que pase en el Ecuador es que después de las elecciones la gente se enfrente, la gente pelee, la gente en algún momento, sea cual sea el perdedor, no acepte la mayoría del pueblo. Qué importante que es hoy identificar que nosotros tenemos toda la potestad de canalizar estas realidades que no pasan en el país, porque realmente es preocupante solo ver hoy en redes sociales cómo la gente se pelea, cómo la gente se ofende, cómo la gente discrepa irrespetuosamente. Entonces tenemos nosotros que aprender a respetar la opinión de los demás, tenemos también que aprender a ganar, tenemos que aprender a perder, pero sobre todo tenemos que aprender a respetarnos como seres humanos. Es importante después también de las elecciones que nosotros nos acerquemos a las personas que nos distanciamos por política, porque no es bueno, a la final el pueblo tiene que seguir trabajando, las personas tenemos que seguir en nuestra vida diaria y no porque tengamos percepciones distintas podemos distanciarnos o pelear. El control del país, el control de la población siempre va a estar en nosotros, en que apoyemos o no apoyemos tal vez. A gritar, a pelear, no tiene nada que ver con lo que como humanistamente nosotros estamos fabricados. Nosotros somos humanos y la paz, la inteligencia que Dios nos dio es esa inteligencia también de detenernos a la ira, de no actuar con rabia, de no actuar muchas veces ofensivamente hacia la persona que obviamente piensa diferente. Yo sé y he dicho muchas veces públicamente de que no soy tan partidario de hablar de política y el tema literal es el respeto que tenemos que tener esta semana, sobre todo hacia las personas que piensen distinto o que apoyen a otro candidato que no sea el de nosotros. No peleemos, debemos el 2 de abril, que es el domingo, estar conscientes de que sea cual sea el ganador, sea cual sea el perdedor, nosotros como pueblos no podemos enfrentarnos. Nosotros como pueblo no podemos distanciarnos porque el pueblo, mientras más unido permanezca, es el que de una u otra forma va a mejorar nuestro estilo de vida. El presidente, quede quien quede, tal vez tiene un largo trabajo en 4 años, pero nosotros como pueblos decidimos si vivimos tranquilos o vivimos discutiendo. He escuchado también que va a haber una caminata también por la pastoral después de las elecciones para que la gente se una, se unifique, y eso es lo que necesitamos como pueblo, unificarnos, como pueblo sentirnos uno solo. No podemos nosotros generar guerras internas en el país, porque no solo se desequilibra la parte social, sino también se desequilibra la parte familiar. ¿Cuántas veces nos llegamos a la casa bravos, enojados porque nos topamos
conversamos con una persona que piensa diferente, porque nos encontramos y conversamos con una persona que tal vez discrepa nuestra forma de pensar. Tenemos nosotros que aprender a equilibrar nuestras emociones y estamos nosotros encargados de mantener la paz en el Ecuador. Nosotros somos los encargados como pueblo de mantener la cordialidad y el respeto. ¿Por qué? Porque no podemos caer en batallar en el pueblo, no podemos caer en generar, se puede decir, un desequilibrio porque la gente de una u otra forma comienza a pelear. No podemos. Tenemos que ser conscientes de que tenemos niños a nuestro alrededor, de que tenemos adolescentes a nuestro alrededor. ¿Y qué ejemplo les estamos dando cuando tú peleas, cuando tú agredes al que piensa diferente que tú? Porque a la final, y como les digo, el pueblo siempre tiene que seguir luchando. Nosotros seguiremos trabajando, nosotros seguiremos en algún momento viviendo. Y no podemos caer en esa inconsistencia de distanciarnos o de caer muchas veces en el prejuicio irracional porque piensa diferente. Hoy ha sido muy factible aquí en Lo Sencillo de la Vida hablar acerca del respeto ajeno, pero ese respeto que se involucra mucho a cómo piensa, a cómo siente y a cómo actúa otra persona, porque el respeto es el valor más importante. Si a mí me gusta que me respeten, yo tengo que respetar a la persona, al grupo que en algún momento piense o apoye al candidato que tal vez no me favorece o tal vez no me gusta. Pero no podemos enfrentarnos, no podemos caer en pelea. Y espero que la gente que me esté escuchando hoy martes abra el corazón para no caer en estas disputas, porque hoy necesitamos pacificadores. Eso es lo que necesita el país. El país no necesita gente que grita, que salga, que difame. El país necesita pacificadores. Eso necesita el país. Y los pacificadores son gente que de una u otra forma aprenden a respetar las opiniones diversas. Personas que aprenden a respetar que piensen diferente, que actúen diferente. Nosotros como pueblo no podemos dividirnos. Nosotros como pueblo no podemos entrar en peleas y en disputas, y espero de todo corazón que la persona que gane y la persona que pierda, sobre todo la que pierda, acepte honestamente su pérdida, porque no es bueno tener un país desequilibrado. Y como les digo, honestamente, nunca ha sido un tema tal vez en donde sencillamente tenga o me guste hablar de política, pero creo que hoy es necesario porque estamos a una semana de las elecciones y se ve un país muy distorsionado por la información, se ve un país muy distorsionado por la ira. ¿Cuántas personas no han peleado hasta hoy por política? ¿Cuántas personas no se han distanciado? En redes sociales la irresponsabilidad de ocultarse a través de una página y difamar, hablar. Yo digo, nadie es perfecto. Yo creo que nadie es perfecto. Todos los seres humanos tenemos errores y virtudes. Todos los seres humanos en algún momento nos equivocamos y todos los seres humanos en algún momento necesitamos otra oportunidad. No podemos nosotros caer en los prejuicios de estar difamando a los candidatos porque nos creemos mejores que ellos. No, tenemos hoy más que nunca unificarnos como país, dejar de discutir por política, porque a la final, después del 2 de abril, las elecciones pasan, el que quede presidente pues se posesionará y la vida continúa. Y la vida no puede continuar con las personas que me distancié por política. La vida no puede continuar porque terminé insultándole o terminé tal vez hablándole groseramente a otra persona que piensa de diferente manera. No, porque nosotros como pueblo tenemos que estar unidos. Nosotros como pueblo no podemos dejar que se desequilibren nuestra parte de vida. No, esperemos que después del día domingo no existan confrontaciones. Y me gustaría, ojalá y pueda llegar a oídos de líderes políticos en donde no inviten a la gente a pelear, no inviten a la gente a gritar, no inviten porque nada se soluciona. Yo creo que estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI encontrarse con gente que todavía piensa que la pelea, la riña o el grito funciona, es encontrarse con gente que está todavía predispuesta a pensar como antes. Y hoy en el siglo XXI tenemos que amplificar nuestra mente, amplificar nuestra memoria, y el amplificar nuestra mente es aprender
aprender a unificarnos como pueblo. Y lo vuelvo a decir, espero y esto puedan escuchar líderes políticos, que no me gustaría que estén llamando a la gente a que salgan a las calles a pelear, porque literalmente no se consigue nada. Uno tiene que aprender a ser pacificador. Yo sé que dentro de la política habrá distorsión de información, habrán cosas que son verdad, habrán cosas que son mentira. A la final, que lance la primera piedra el que esté libre de pecado, que caiga en las manos de una persona responsable. Pero nosotros como pueblos tenemos que seguir trabajando. Nosotros como pueblo tenemos que seguir concentrándonos en vivir, en llevar el pan de comida a nuestros hogares, en seguir dando lo mejor de nosotros, porque eso es lo que nos hace diferentes. De que pensemos a veces equívocamente de que nuestra vida cambiará porque tal vez un político o otro bando se hace cargo del país, es un poco equívoco, porque los cambios se darán a largo plazo de acuerdo al que quede presidente. Pero nosotros como pueblos no peleemos. Nosotros como pueblos no hagamos caso a la gente que nos dice salga a pelear o salga a defender la democracia. Yo creo que el defender la democracia es aprender también a respetar. Aprender también a respetar y confiar de que las cosas van a estar establecidas a la mayoría del pueblo, porque si existe una diferencia entre el ganador y el perdedor, pues que sea el pueblo el que decida. Pero como pueblo no nos podemos pelear, porque a la final los líderes son los que en algún momento pueden lucrar por el sueldo mismo, que es bastante alto, el del presidente. Pero el pueblo tiene que seguir trabajando, el pueblo tiene que seguir luchando. Nosotros como pueblo tenemos que seguir llevando nuestro alimento a la casa. No podemos entrar en disputas, no podemos entrar en peleas, porque no podemos desequilibrar el país. No podemos, las cosas no se arreglan gritando. Y yo creo mucho en eso. Yo personalmente, las cosas no se arreglan gritando, las cosas no se arreglan exigiendo, las cosas no se arreglan generando desequilibrios sociales. No, porque ya no estamos como antes. Antes tal vez con lanzas definían sus problemas, con flechas. No, hoy no. Sobre todo cuando estamos hablando de un mismo país, que exista una diferencia de pensamiento, tal vez con otro país es algo normal. Pero nosotros como pueblo, porque hoy yo les estoy hablando al pueblo, a la gente que escucha la radio, a la gente que tiene trabajos, a la gente que está en sus casas, a la gente que sí, que cotidianamente vive sus días por el pan de su mesa. A esa gente le estoy hablando, a la gente que sí nos toca seguir trabajando, a la gente que sí nos toca seguir enfocando lo mejor de nosotros hacia el mundo. ¿Pero cómo? Siendo pacificadores en todos los lugares que me están escuchando, en todos los lugares que llegue esta información. Seamos pacificadores, no nos involucremos a la pelea, no nos involucremos al desequilibrio. Aprendamos a ser responsables con la información que manejamos. Hoy la información en redes sociales está muy distorsionada. La información en redes sociales, hay cosas que serán verdad, hay cosas que serán mentiras, hay cosas que tal vez no sé si se inventarán o exagerarán de los dos lados, porque yo no estoy defendiendo a ninguno de los dos lados. Mi único objetivo es que después del 2 de abril el país no entre en un colapso de pelea. El país no entre en un colapso de desequilibrio, porque no necesitamos a veces perder el tiempo peleando. Si necesitamos es trabajar, necesitamos es explotar nuestras bondades, nuestras capacidades. Eso es lo que nosotros tenemos que demostrar como pueblo, que si queremos ser en algún momento un país o un mejor país, siempre va a depender de nosotros, cómo vivamos, cómo pensamos y cómo tratamos a los demás. Entonces, qué importante, literalmente, qué importante que nosotros podamos ser pacificadores. Qué importante que nosotros podamos concientizar el equilibrio del país, sin pelear, sin discriminar y sobre todo sin desequilibrar el país. Y vuelvo y repito, sin acciones negativas. Somos un solo país. Hoy
Literalmente en este momento está jugando la selección y nos damos cuenta cómo todos nos unificamos a los que nos gusta el fútbol para apoyar a la selección. En las elecciones es igual. Por más ganador y perdedor que existan, unifiquémonos como pueblo. Unifiquémonos como pueblo. Aprendamos a ser pacificadores. A la final, pues, el perdedor tendrá que esperar los 4 años más para volverse a reelegir y ojalá, pues, en las siguientes elecciones gane. Pero en este momento de nuestra vida, en el siglo XXI, generar un desequilibrio, yo creo que no está bien. En mi humilde opinión, creo que no está bien. ¿Por qué? Porque no solo se genera el desequilibrio, en el país. Como vuelvo y repito, las emociones son contagiosas. Y cuando nosotros emocionalmente estamos colapsados de sensaciones incómodas, pues la incomodidad vamos a llegar a la casa. Y en la casa vamos a estar trompudos, en la casa vamos a estar enojados, y esa emoción vamos a pasarles a nuestros hijos, y nuestros hijos van a estar enojados, nuestros esposos estar enojados, y vamos a pasar un tiempo determinado todos con todos enojados, y solo depende de nosotros el aprender sobre todo, a aceptar si es que tal vez el partidario en donde yo lo estoy siguiendo, donde yo lo estoy apoyando, sea cual gane, aceptar la ganancia y aceptar la pérdida. Yo creo, y les vuelvo y les repito, hoy en el siglo XXI desequilibrarnos entre seres humanos y entre pueblos, creo que no está la solución. La solución no es salir, gritar y quemar cosas y mostrar que la democracia funciona porque uno grita y porque le dice al pueblo que salga. Y no, nosotros tenemos que aprender a ser éticos, y creo que desde esa ética se rigen los valores de respeto. Creo que desde esa ética se rigen los valores también de lo ofensivo que podemos ser con otras personas solo porque no piensan como nosotros. Tenemos que aprender a, como pueblo, mantenernos juntos, mantenernos unidos, y el lado que pierda, pues aceptar y esperar, como digo y repito, las próximas elecciones, pues para que se vuelva el candidato a lanzar, pero no peleemos entre nosotros, no desequilibremos entre nosotros. Hoy el país necesita que estemos unidos. Acordémonos, miren, ya va a ser 1 año del terremoto que pasó aquí en Ecuador, y literalmente hizo que nos unamos como país. Hoy necesitamos de esa unión. Yo creo que existen, o todavía deberían haber políticos o como digo, líderes políticos en donde no estén diciéndole al pueblo que salga a hacer pelea. Un líder literalmente no exige que su pueblo pelee. No exige. Tenemos que aprender a aceptar que en la vida se gana y se pierde. En la vida no solo se gana, pero como pueblo no podemos estar peleándonos. Como pueblo no podemos estar generando desequilibrios. ¿Por qué? Porque no es que solo se desequilibre el pueblo. También la emoción negativa desequilibras tu casa, desequilibras muchas veces tu familia y terminas desequilibrándote tú solo. Así que hoy más que nunca necesitamos gente pacificadora que el domingo, el lunes y el martes de los primeros días de abril se comunique con más gente a que no pelee, a que no se desequilibre el país. Está en nuestras manos, y como lo dije, va a haber una caminata también organizado por la pastoral, en donde la gente tiene que unificarse. Después de las elecciones hay que unificarse, porque el pueblo es todo el pueblo. Tal vez los políticos tienen sus ideologías distintas en cada partido, pero nosotros como pueblo somos pueblo, y como pueblo tenemos que estar unidos. Tanto el ganador como el perdedor, como vuelvo y repito, tenemos que permanecer unidos. No permitamos que nos desequilibren, y sobre todo que caigamos en peleas absurdas. ¿Por qué? Porque hoy querer arreglar las cosas con agresividad creo que no funciona. Esas son costumbres antiquísimas. Hoy el liderazgo se demuestra con el respeto hacia la persona distinta, diferente, y sobre todo la aceptación de ganar o perder, que no todo el mundo está preparado. No todas las personas están preparadas para perder, pero es algo necesario en nuestra vida. Aprender a ganar y aprender a perder es algo que puede mejorar nuestra existencia. ¿Por qué? Porque como ganadores lo disfrutamos, pero como perdedores pues aprendemos también la enseñanza de la pérdida. Hoy, aquí en lo sencillo de la vida,
hablando acerca del respeto a la opinión diferente, el respeto al pensamiento diferente y el respeto a la actitud diferente. Aprendamos a aceptar que los ganadores ganaron y que los perdedores pues perdieron. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Aprender nosotros a entregar lo mejor en cada momento, en cada minuto, en cada instante que te da la vida es marcar la diferencia. Aprendamos a ser diferentes, aprendamos a mostrarnos diferentes, aprendamos a comportarte con una actuación diferente. Nosotros estamos involucrados en eso, en dar lo mejor de nosotros, en literalmente concentrarnos en ser mejores, en cambiar el mundo para mejor. Todos tenemos en la cabeza que queremos cambiar el mundo, todos queremos cambiar el mundo, pero si se dieran cuenta que solo está en nuestra actitud, si se dieran cuenta que solo está en nuestros valores, si se dieran cuenta que solo está en que nosotros nos propongamos a ser diferentes, el mundo cambiaría. ¿Por qué? Porque cada cerebro es un mundo, y si tú eres de los que vive quejándose, de los que vive prejuiciando, discriminando porque otra persona piensa diferente, tú la pasas mal, tú la pasas desequilibrado, tú la pasas enojado, tú la pasas frustrado. Lastimosamente, como vives dentro de tu cuerpo, no te das cuenta y terminas siendo una persona tóxica para muchas personas. Y es ahí cuando comienzas a sentir soledad o cuando comienzas a sentir que la gente se aleja de ti. Por eso es nuestra responsabilidad aprender a mantener los valores de respeto al prójimo, aprender a aceptar. No todo en la vida es ganancia, no todo. Yo creo que de las pérdidas se aprende más que de las ganancias, porque cuando perdemos, perfeccionamos lo que somos. Cuando perdemos, perfeccionamos lo que hacemos. Cuando ganamos, solo lo disfrutamos. Solo depende de nosotros que el país literalmente no colapse, no se desequilibre, no caiga en peleas absurdas. Es una preocupación tal vez que no solo está en lo sencillo de la vida, es una preocupación de mucha gente que hoy se está estableciendo, que pasará el 2 de abril. Con la gente que gane, con la gente que pierda, habrá la gente que acepte, la gente que no acepte, pero no está bien pelear, no está bien desequilibrar el país. Y como vuelvo y repito, unificarnos como pueblo es lo que nos hace fuerte, porque el pueblo tiene que seguir trabajando, el pueblo tiene que seguir viviendo, el pueblo tiene que seguir llevando el pan de cada día a sus hogares, y el pueblo somos nosotros, los que seguimos viviendo, tal vez con un sueldo alto, con un sueldo bajo, tal vez con necesidades grandes, con necesidades pequeñas, pero nosotros somos el pueblo. No podemos permitir que se desequilibre porque existan personas que creen todavía que con la agresividad se solucionan las cosas. No podemos permitir. Está en nosotros que el día domingo, después de las 8 de la noche, sea cual sea el ganador, nos unifiquemos como pueblo, que nosotros nos unifiquemos como entes positivos. Esto no tiene que ver nada con política. El ser un ente positivo, el ser una persona de luz, el ser un pacificador, no tiene que ver nada con política, porque mucha gente me puede decir, pero es que tú no entiendes lo que a mí me pasa si es que gana los verdes, o tú no entiendes lo que a mí me pasa si ganarían los blancos. No tiene que ver nada con política, tiene que ver con la salud emocional que el pueblo necesita pasar en estos momentos. No sacamos nada peleando entre nosotros, no sacamos nada separándonos como pueblo, no sacamos nada. Unificándonos como pueblo podemos nosotros comenzar a demostrar que el cambio sale desde nuestros hogares, que el cambio sale desde cómo yo le trato a la otra persona, desde cómo yo demuestro respeto hacia la otra persona. Por eso ha sido conveniente hoy, en lo sencillo de la vida, hablar acerca de los pacificadores y del respeto que tenemos que tener a las personas que piensan diferente. Solo está en ustedes hoy tomar esa responsabilidad de ser pacificadores, y en todas las ciudades que me estén escuchando y en todas las partes que llegue esta señal, esta información, espero que la gente se ponga la mano en el corazón y no apoye la pelea, no apoya el desequilibrio. Entiendan, cualquiera de los dos lados que quede presidente pues tiene 4 años para demostrar si es apto o no apto.
En 4 años, pues el perdedor tendrá la oportunidad de lanzarse otra vez a que la mayoría pues le apoye. Y créanme, y tengo que enfocarme en este tema, dejemos de tener un comportamiento irresponsable en las redes sociales, porque todos hoy hablamos de política, todos en redes sociales hablan de política, todos en redes sociales son, pero máster en política, y a veces no pueden ni liderar la familia. A veces no pueden ni ser líderes de sus propios hijos. A veces no pueden ni liderarle al esposo o a la esposa. Pero opinan de política, pero a diestra y siniestra. No es fácil manejar un país. No es fácil manejar un país. Una cosa es hablar uno como pueblo y otra cosa es hablar un presidente como político, porque es una responsabilidad muy grande. Y el que mucho ofrece también es complejo, porque la idea es ver actos. Y vuelvo y repito, no es fácil, creo, en mi humilde opinión, no es fácil hacerte cargo de un país, porque yo he visto y he leído mucha información, como vuelvo y repito, mucha gente que es experta en política supuestamente haría muchas cosas y comparte cosas y habla de política, y creo humildemente, como les digo, que a veces no avanzan ni a liderar sus hogares. Entonces, ¿dónde está la ética de que tengo problemas en mi hogar porque ni siquiera tengo liderazgo con mi hijo y con mi esposa, pero difamándole al candidato si estoy, hablando mal de ese candidato si estoy? Las cosas comienzan desde la casa. Las cosas comienzan desde nuestro entorno, desde nuestro metro cuadrado. Cuando tú tienes una buena relación dentro de la casa con tu esposa, con tus hijos, cuando sientes que eres un buen líder, cuando sientes que hay democracia en tu casa, porque sabes escuchar las opiniones de tus hijos, porque sabes escuchar las cosas que tus hijos no están de acuerdo, ahí por lo menos da un comentario de política. Pero si tú no tienes ni democracia en tu casa, porque tú como papá o tú como mamá siempre ustedes tienen la razón, siempre sus hijos son los equivocados, siempre son ellos los culpables y no ustedes, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Aprendamos nosotros a corregirnos. Aprendamos nosotros a analizarnos, y lo digo con toda la humildad del mundo, porque tampoco es que sepa mucho de política, y lo he dicho, que yo tal vez estoy de acuerdo con muchas personas que dentro de la especialidad de ciencias políticas puedan involucrarse a la política, pues para eso estudiaron, pero yo creo, y lo digo y tengo que repetirlo humildemente, de que personas comunes como tú, como yo, como los que están escuchando la radio, no tienen democracia en la casa, no hay democracia en la familia, porque todavía el hijo chiquito ni siquiera puede pedir un espacio libre, o ni siquiera puede pedir que se come un lunes o un martes. Pues, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Un país no es que cambia solo porque cambia de presidente. Un país cambia literalmente cuando su población cambia, cuando nosotros cambiamos. Hoy les difamamos a los dos candidatos de lado y lado. Yo me pregunto, ¿cuántas veces no extorsionamos a un policía para que no nos lleve tal vez preso? ¿Cuántas veces se paga para que les den haciendo la tesis? ¿Cuántas veces se soborna para que los puestos literalmente sean establecidos a través de palancas? Si tú eres de los que hace eso, ¿cómo pides un país estable? ¿Cómo eres capaz de juzgar a un político o de juzgar a un candidato si tú sabes que igual te estás vendiendo? Si tú sabes que igual estás haciendo las cosas mal. Nosotros tenemos que aprender a autoanalizarnos. Nosotros tenemos que aprender a mejorarnos, porque el que pasa mejorándose, créanme que no tiene chance a criticar a los demás. Y yo he visto la irresponsabilidad en redes sociales. Cómo critican, cómo difaman, cómo hablan, como que la vida de los que están compartiendo fuera perfecta. Como que los que están compartiendo los videos y como los que están compartiendo la información, que a veces hasta es inventada, porque cuando hablamos de redes sociales ni siquiera son lugares en donde la información sea real. Pues estamos predispuestos a eso, a creer cosas que ni siquiera son ciertas, pero como no investigamos, defendemos esas cosas que no son ciertas y terminamos peleando. Como vuelvo y repito, la democracia empieza desde la familia, la democracia empieza desde el barrio, la democracia empieza desde el pueblo, desde el cantón.
si tú eres de los que puede convivir con tus vecinos, si tú eres de los que puede respetar que tus vecinos vivan diferente, actúen diferente o piensen diferente, puedes tal vez dar una crítica constructiva. Pero si tú eres de los que no tienen ni democracia con tus vecinos porque piensas que tú tienes la razón y que tus vecinos son los culpables, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Aprendamos a mejorar nuestros errores. Nosotros, para ver los errores de los demás, somos primeros. O sea, vivimos viendo los errores de los demás, que por qué es así, que por qué robó, que por qué difamó. Y nosotros, en nuestra casa, con nuestra familia, literalmente somos leales. Eso pongámonos a pensar. Eso pongamos a meditarnos. Hoy, en este momento que el país requiere de pacificadores, eso pongamos nosotros literalmente a meditar en nuestros pensamientos. ¿Soy perfecto para criticar? ¿Soy perfecto para juzgar? Porque a muchos he escuchado que han dicho, sí, qué bestia, cómo han robado. Dice, yo no haría eso. Mentira. Nosotros somos animales inteligentes y dentro de nuestro instinto de supervivencia, mucha gente se deja llevar por la facilidad económica, por la facilidad del dinero. Pregúntate tú cuántas veces vendiste tu conciencia por dinero. Pregúntate. Por eso no podemos nosotros hoy santificarnos solo criticándoles a los dos candidatos que el uno es así, que el otro es así, que no. No, vuelvo y repito y le he dicho como 3 veces en el programa, que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Todos nos equivocamos, todos necesitamos segundas oportunidades, todos en la vida en algún momento nos caemos, fracasamos, así que no nos llenemos la boca pensando que somos perfectos, sobre todo hoy, en este momento de política, en donde te das cuenta de que todos son expertos, todos saben de política y ni siquiera son, o como lo digo, ni siquiera generan democracia en su propia familia. Todos saben de política y ni siquiera tienen democracia en el conjunto en donde viven. ¿Qué pasa? Aprendamos a ser humanos. El aprender a ser humanos es aceptarnos con errores y virtudes. ¿Quién en algún momento nos dio la varita de perfección para sentir que hacemos las cosas mejor que los demás? Nadie. Nosotros también nos equivocamos. Nosotros también fracasamos. Nosotros también en algún momento hemos mentido. ¿Por qué en este punto de las elecciones o en este punto o en este proceso que está pasando el país difamamos a los candidatos? Y como vuelvo y repito, no estoy defendiendo a ninguno de los dos lados. Yo les estoy hablando al pueblo, a lo que eres tú, a lo que soy yo y a los que tenemos que seguir trabajando. Quien quede presidente, pues nos toca seguir trabajando, nos toca seguir llevando el pan de cada día a nuestros hijos, a nuestras familias, nos toca seguir viviendo con nuestros problemas, nos toca seguir enfrentándonos con la parte de prejuicios, de quejas de las demás personas. Pues la vida cambia solo si tú quieres cambiar, la vida cambia solo si tú quieres mejorar. ¿Y cómo comienzas a mejorarte? Pues aceptarte negativo y positivo, aceptar que también cometes errores y sobre todo siendo pacificador. Como vuelvo y repito, nunca creo que a mí me ha gustado hablar de política y lo digo de corazón. No es un tema que me llame mucho la atención, pero hoy creo que es necesario porque estamos predispuestos a que el país no caiga en un desequilibrio, a que como ecuatorianos no nos enfrentemos, no sacamos nada. Porque uno se enfrenta defendiéndole al candidato, pues el que va a estar el que va a estar en el poder es el candidato. Si a uno el candidato dividiera su sueldo para todos los que salen a pelear, si el sueldo del candidato dividiera para todos los que salen a gritar, si el sueldo del candidato dividiera para todos los que salen a apoyar la pelea, la difamación y el bullicio, ahí uno basta para ponerse a pensar y decir sí estoy ganando algo. No, el sueldo de candidato es para el candidato y punto. Yo como pueblo, ¿qué hago peleando? Yo como pueblo, ¿qué hago defendiendo? Si usted quiere defender la democracia, pues vaya y vote por el que usted esté de acuerdo. Nada más. Pero después del domingo en la noche, a lunes, a martes, a miércoles 3, 4, 5, 6 de abril, a salir a pelear, a salir a insultar, a salir a agredir, ¿para qué? ¿Para qué? Nosotros tenemos niños a nuestro alrededor, tenemos adolescentes a nuestro alrededor. Eduquemos con ejemplo. He ahí el papá y la mamá
que están gritándole o que están hablando mal o que están difamándole al contrario o al que le apoya al otro candidato, pero al hijo sí le dice que se porte bien, al hijo sí le dice que no puede gritar, al hijo sí le dice que no sea mentiroso. ¿Con qué valor? ¿Con qué valor si uno literalmente les cría con el ejemplo? Pero que un hijo vea que un padre literalmente no cae a la agresividad física, no cae a esos movimientos en donde están involucrándose a pelear, a gritar, a que salgamos a hacer guerra. ¿Para qué? ¿Para qué? Si los hijos ven esas actitudes de los padres, no se sorprendan que los hijos luego se hagan agresivos. Si los hijos ven esa actitud en las madres, no se quejen de que después los hijos sean agresivos, porque nosotros tenemos que pensar para actuar. Tenemos que pensar para actuar. A veces nosotros actuamos como que estuviésemos solos. Así actuamos a veces. Estamos con nuestro hijo, con nuestra hija, estamos a veces con compañeritos de ellos o con niños que están aprendiendo de la vida y como a veces pensamos que estamos solos, hablamos mal de alguien, insultamos a alguien. Gritamos a alguien, torcemos los ojos a alguien. ¿Qué educación le estoy dando a mi hijo? ¿Qué ejemplo le estoy dando a mi hijo? Si tú quieres un país diferente y si tú quieres un país de mejor calidad, créeme que iniciando desde tu casa está la democracia. El que aprendas a escucharle a tu hijo, el que aprendas a entenderle a tu hijo, el que dejes que tu hijo elija un fin de semana donde quieren viajar, eso es democracia. Estás peleando hoy por un país que tenga democracia, aprende a generar democracia desde tu familia, desde tu hogar. Aprende a escucharles a tus hijos. Yo tengo muchos pacientes en donde los papás nunca les escuchan a los hijos. Los papás siempre tienen la razón. Los hijos siempre son los culpables. Los hijos siempre son los malcriados. Los hijos siempre son los que hacen las cosas mal. Y esos papás son los que piden democracia. Si no tienen ni democracia en la familia, no son ni demócratas con sus hijos, ni siquiera les escuchan sus peticiones, ni siquiera les escuchan la libre expresión que deberían tener los hijos en la casa. No les escuchan. Como no concientizamos de esas realidades, salimos y pedimos democracia para el país. Si no tenemos ni democracia, no somos ni buenos líderes en nuestra familia, en nuestros trabajos, no somos ni buenos líderes con los vecinos en nuestro conjunto. ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos? Solo concienticemos. Y yo vuelvo y repito, con toda la humildad del mundo, la política es un tema que a mí no me gusta mucho ni dialogar, ni compartir, ni discutir, pero creo que hoy ha sido importante no centrarnos en lo que es la política, sino centrarnos en que el pueblo no puede pelear. El pueblo no puede desequilibrarse. Confrontándonos entre ecuatorianos, las cosas no se van a solucionar. Solo está en nosotros encargarnos que los primeros días de abril, después de las elecciones, el país no caiga en crisis, porque está en nosotros aprender a aceptar tanto al ganador como al perdedor. Pues si el candidato que yo apoyo es el perdedor, pues acéptelo. Si el candidato que no apoya es el ganador, pues acéptelo. Aprendemos a cambiar nuestro país desde nuestros hogares. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy encantado de estar lunes y martes aquí en Lo Sencillo de la Vida, un programa que busque el lado humano de las personas. Todos lo tenemos, pero estamos trabajándolos. Buenas tardes, chau chau. Olvida lo que pasó en la mañana y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes.